descansando en las preciosas y grandísimas promesas del Señor. Es cierto que, como decía la alabanza en esta noche, que estamos orando por nuestra nación, que pedimos la paz por nuestra nación, que pedimos la paz por nuestra ciudad, y debe ser eso un clamor constante en nuestro corazón. Amén. Nosotros no sentimos, gracias a Dios. Nosotros no escuchamos los disturbios ni las marchas, gracias a Dios. Pero no podemos ser insensibles, decía la alabanza, ¿no? No podemos ser insensibles. ¿Qué quiere decir insensibles? Que porque yo no lo estoy viviendo, entonces no me afecta, no. Todos somos peruanos y lo más triste es que sean peruanos contra peruanos. Ya que se enfrenten los seres humanos es un problema, pero enfrentarnos entre la misma casa es mucho más doloroso. Entonces, Dios está en control. Hermanos, si yo no creyera que Dios está en control de todas las cosas, estaría muy triste, pero Dios está en control. Estamos justamente estudiando la providencia de Dios, pero dentro de esa providencia de Dios sabemos que todas las cosas cooperan, ayudan para bien, ¿verdad? Vimos que providencia quiere decir que Dios ve las cosas de antemano y que las circunstancias que estamos viviendo apuntan, ¿verdad?, a propósitos eternos que Dios tiene. La semana pasada estuvimos viendo los asuntos de cómo Dios interviene en la vida de las naciones. Así que estamos más que seguros que Dios también está interviniendo en la vida de nuestro país. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia. Estamos aquí, Señor, para seguir estudiando sobre tu providencia, Señor, sobre cómo intervienes. Ahora vamos a estudiar en esta noche en el diario vivir de cada uno de nosotros. Cómo intervienes en la vida de los seres humanos, Señor. Cómo haces y cómo obras para que todo colabore, opere conforme tus planes eternos. Sin quitarnos, Señor, nuestra responsabilidad. Sin quitarnos, Señor, esa libertad que nos has dado de cooperar contigo o de oponernos a ti. Pero tú eres Dios, Señor. Todas las cosas que nos acontecen y nos ocurren están bajo tu control. Que podamos verlo de tal manera, Señor, que siempre nos mueva la fe, que siempre nos mueva la esperanza. En el nombre de Jesús, abre nuestras mentes, dispón nuestros corazones, Señor. Quita toda carga, toda presión que hayamos traído. Echa fuera el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, así como están de pie en esta hora, vamos a buscar en Filipenses, capítulo 4, verso 19, un pasaje de las Escrituras, ya que vamos a ver muchos esta noche, amén. Vamos a ver muchos esta noche. 4, verso 19, amén. Gloria al Señor. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tomen asiento, mis amados. Gloria a Jesús. Tomen asiento. Miren, qué importante. Nosotros vimos la semana pasada, amén, vimos la semana pasada cómo Dios interviene de tal manera en nuestro mundo, ¿no? En todo el sistema, en todas las naciones, en todos los pueblos. Vimos que aún cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, dentro de Babilonia Dios tenía un propósito. Y dentro de esos propósitos estaba que el mundo sepa que había un Dios que no podía ser ignorado y que tenía el control de todas las cosas, porque habían hombres que se habían levantado como los reyes de Persia, como Nabucodonosor, que creían, ellos se sentían como Dios, y hasta que no hubo un Daniel que les demostró que ellos reinaban y gobernaban hasta donde Dios les permitía, ellos habían seguido creyendo que eran Dios, se levantaron estatuas y monumentos, ¿no? Y Dios les tuvo que dar una visión para mostrarles cómo sería el fin y cómo terminarían ellos. Entonces, hermanos, cuando estudiamos la providencia de Dios, dijimos que veríamos tres cosas importantes, si recuerdan. Primero, vimos que Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas de tal manera que Él
es el que mantiene todo. ¿Se acuerdan? Hemos visto Jehová Jireh, Dios se proveerá. Cuando Abraham está caminando con su hijo y le dice: papá, acá está la leña, acá está todo, ¿dónde está el cordero? ¿Y qué le dice él? Dios se proveerá, ¿no? Diciendo, no le dijo: hijito, tú eres el cordero, porque entendía que no habría sido sencillo para su hijo. A él se le partía el corazón porque él estaba dispuesto a llegar a esa obediencia, pero en medio de su dolor, en medio de sus circunstancias, Moisés sabía que Dios estaba haciendo las cosas bien. ¿Cuántos saben que Dios está haciendo las cosas bien? Hermano, nosotros los hombres la regamos, lo hacemos mal. Nosotros nos metemos en diferentes problemas. A veces no actuamos como debemos actuar o no nos comportamos como debemos comportarnos. Pero en medio de esa circunstancia, Dios está obrando. Dios se está moviendo. ¿Qué sabía Abraham? Que mientras él obedeciera a Dios y amara a Dios sobre todas las cosas, aun cuando Dios le estaba pidiendo en sacrificio a su hijo, Dios arreglaría las cosas. El día domingo, nuestro hermano Jorge Bendezú venía con sus 2 hijos y con su esposa a la iglesia. Y cuando ya está por llegar, ella siente que pierde líquido. Y le dice: uy, creo que me he roto la fuente, pero ella todavía estaba en sus 7 meses, o 6 meses y medio, o 7. Y entonces él manda a sus 2 hijitos que estuvieron sentados aquí en el culto el domingo en la mañana, y él se va con su esposa a emergencia. Y ya todos sabemos, porque hemos estado orando, pidiendo por él, ¿no? Pero él conversaba con él, ¿no? Y él ha visto la mano del Señor en medio de toda esta circunstancia, ¿no? Miren, aún ese embarazo a veces adelantado está en el control soberano de Dios si uno lo acepta y se humilla, sin rebeldía, sin renegar, ¿no? Él me compartía, y me habría gustado que esté aquí para decirle que me permita compartir esto, pero una de las cosas que él me decía es que este mes ha sido bien duro, porque ustedes saben que nuestro hermano produce cosas que son para fiestas infantiles o actuaciones, cosas así, y hoy en el mercado central, en esos sitios, no se está vendiendo nada de eso, está totalmente cerrado. Ahí fue a 2 proveedores que le deja, sus mercaderías estaban igual como se la habían llevado. Y él con una esposa operándose ahí en emergencia. Pero nosotros somos un cuerpo, somos la iglesia del Señor, así que la iglesia siempre hace una provisión para las emergencias de los hermanos, ¿no? Así que la iglesia le hizo llegar una primera ayuda para su emergencia, pero aún así él tenía algunas necesidades y solicitó como un préstamo. Pero en eso nuestra tesorera se acuerda y dice: hermana, ¿se acuerda que tal fecha nos llegó una ayuda para algún hermano que tuviera necesidad? Y como nosotros ya en junta habíamos decidido que cada hermano que le diera el COVID le haríamos llegar una ayuda, un dinero que la iglesia determinó, pues no se llegó a usar. Y tenemos eso ahí. Le digo: hermana, este es el día. Y el hermano me decía: no, hermana, mire, en medio de estas circunstancias, sinceramente, no he tenido trabajo, hermano. He tenido nada, pero nada me ha faltado. Él venía a mí y me pensaba que yo era la persona que le había donado la otra parte que le faltaba. Y dije: no, hermanito, no. Ese dinero ha estado guardado allí en la iglesia porque nosotros, dinero que nos dicen, esto es para atender una necesidad o a alguien que esté en necesidad, no lo ponemos ni en diezmos ni lo ponemos en ofrendas. Lo ponemos para que cuando haya alguna necesidad o emergencia se atienda y se use en esa necesidad. Y eso fue hace varios meses, ¿verdad, Pati? ¿En qué mes? En julio. Y se ha usado ahora en diciembre porque hoy se presentó esa necesidad. ¿Quién estaba ordenando toda esta cosa? ¿Quién estaba haciendo? La providencia de Dios. Él se provee, amén. Él provee para sus hijos, solamente espera que sus hijos no desesperen, confíen, hermanos. Para él podía ser, como él dice, en ese momento él se vio en la mayor desesperación, vivió la mayor angustia, pero en su corazón sabía en quién había creído, sabía que Dios proveerá, como dijo Abraham. Cuando le dijo: ¿dónde está el cordero, papá? Dios se proveerá, ¿no? ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Cómo voy a pasar la operación? ¿Cómo voy a cubrir esto? ¿Cómo las necesidades inmediatas de un bebé recién nacido? Pañales, todo, son un montón de cosas, hermanos.
Ya cuando vas a llegar a los 9, siquiera le hacemos baby shower acá en la iglesia y le ayudamos siempre con sus primeros pañalitos, con sus toallitas húmedas. Siempre hacemos eso con mucho amor. Porque sabemos que cuando va a llegar un bebé es una bendición, pero también es una responsabilidad y un gasto. Pero esto le sorprendió a él, nos sorprendió a nosotros, sorprendió a todos. Pero ¿a quién nos sorprendió? A Dios. A Dios no le sorprende nada. No le sorprende nada. Por eso, hermanos, en medio de las circunstancias más duras, más adversas, Dios está en control. Amén. La providencia de Dios es que Él ve antes que acontezcan las cosas. Si tú y yo en medio de esas circunstancias nos movemos creyéndole a Él, entonces Él va a mantener la situación de tal manera que colabore, que coopere para bien, como dice Romanos 8:28. Segundo, estas cosas cooperan entre sí. Y el día de hoy vamos a ver este segundo punto que vimos, ya hemos visto varias partes, pero cómo se coopera entre sí, cómo estas acciones van dirigidas para que al final se logren los planes de Dios. Yo sé que muchos de ustedes ya están adivinando, más que adivinando, recordando las palabras de Dios, cuando Dios dice, ¿no? Claramente que Él, ¿verdad? Él va a suplir en cada circunstancia y en cada situación lo que tú y yo necesitemos. Y a mí, mientras veía, entendía claramente esto, ¿no? Que Dios ha planeado nuestra vida, escuchen esto, aún desde nuestro nacimiento. ¿Qué dijo David? Mi embrión, esa cosita, ¿quién lo vio? Lo vieron tus ojos. Y todo lo que yo iba a hacer ya estaba escrito. Ya estaba escrito. Y vamos a Gálatas 1:15, Pablo dice lo mismo. Benjamín, tú búscame este pasaje que está en Salmo 139 para que vean que está escrito ahí, ¿verdad? Lo que decía David. Salmo 139, 16. Y si alguien tiene Gálatas 1:15, ya, léelo por favor. Amén. Y Pablo era, ¿qué cosa? Un perseguidor de la iglesia. Pablo era un perseguidor, pero cuando tú y yo llegamos a entender, hermanos, que nuestras vidas siempre han estado en las manos de Dios, comprendemos que todas las cosas que nos han ido pasando, tal vez Pablo hasta el día que cabalgaba y iba a matar a los cristianos, ¿verdad? Más allá de Jerusalén y tiene encuentro con esa luz, hasta ese momento él no entendía que eso de haber estudiado las escrituras, de haber sido alumno de Gamaliel, de haber conocido perfectamente la ley, de haberse esforzado, tenía un plan y un propósito para que él fuera uno de lo que nos explicara todas estas cosas preciosas y grandísimas promesas que tiene la palabra. No estaba entendiendo que estaba yendo contra Dios mismo, pero eso que parece contrario, Dios lo estaba usando para que este hombre luego fuera un instrumento de Dios. Y él entiende y dice, desde el vientre de mi madre tú me apartaste. Tú me separaste. ¿Qué dice el Salmo 139, 16, por favor, Benjamín? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar ni una de ellas. Ahora entiendo, y yo puedo tener mayor claridad, por qué David no pisaba el palito cuando Satanás lo ponía ahí en la cueva a Saúl y le decía, ya lo tienes, ya, hazlo. No, él decía, no, así no es como Dios quiere que yo haga las cosas. Mira, es la segunda vez, ya ahora sí mátalo, ya mira cómo te... No. Yo no pondré mi mano sobre alguien a quien Dios ha ungido. O sea, yo, ahora que estamos estudiando, ¿no? Sobre lo que es la autoridad y sobre lo que es la sumisión. Dios lo ha puesto en una autoridad que Él lo saque, pero yo no lo voy a sacar, dijo David. En ningún momento en mi corazón va a haber una actitud de rebelión. Yo no me he rebelado contra Saúl, yo no le estoy queriendo quitar el trono. Si Dios tiene un trono para mí, Dios me lo va a dar en su tiempo y en su momento. ¿Cuántos pensamos así, hermanos?
¿Sabes? Si Dios tiene planes para ti, si Dios ha decidido cosas para ti, nadie te las va a quitar. Nadie te las va a quitar. Providencia de Dios. Dios está en control, por favor, hermanos, Dios está en control. Yo acepto que en algún momento nos tengamos alguna preocupación y me estoy predicando a mí misma, pero Dios está en control porque Él va a hacer que todas las cosas colaboren a bien si tú y yo hacemos lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer en este tiempo donde vemos tanto conflicto, tanto peligro? Busqué a un hombre que hiciera vallado entre Dios y los hombres. Señor, trae la paz. Señor, mira Perú. Señor, mira a nuestros líderes. Señor, mira a los que toman decisiones. Guíalos, por favor. Deja que ya no hayan tantos que estén buscando sus propias conveniencias, su propio provecho. Por favor, Dios mío. Si tú y yo hacemos lo único que podemos hacer en este tiempo, que es orar, clamar al Dios del cielo para que las cosas se comiencen a ordenar, las cosas se van a comenzar a ordenar, hermanos. Se van a comenzar a ordenar. Ustedes sabían, yo recién me pongo a pensar y a meditar, ¿ustedes imaginaban que el Perú iba a estar tan convulsionado? ¿Que iban a haber tantos levantamientos? Que ha tenido que salir el ejército para que los aeropuertos no sean tomados, porque ya estaban tomados. Han recuperado. El de Arequipa recién lo han abierto hoy día. El de Cusco ayer o antes de ayer. O sea, nosotros no sabíamos. Pero estas cosas han hecho que salgan muchas cosas a la luz. No hemos estado orando, hermanos. Tenemos un pueblo cristiano que hemos estado muy confiados en que, ya pues, es un problema. Sinceramente yo hago mea culpa, para mí era un problema de la derecha y de la izquierda. Esos toda la vida se agarran en el Congreso. Pero que íbamos a estar en una situación como la que estamos ahora, eso no me lo imaginaba, hermano. Pero Dios sí se lo sabía. A Dios no se le escapan las cosas. Amén. Pero cuidado, hermanos, mucho cuidado. Que si nosotros como iglesia no oramos por las autoridades, como dice Romanos, no oramos por los que están en eminencia, no crean que los problemas que pasan no nos van a afectar. A muchos están afectando. Miren a nuestro hermano que no ha podido colocar su mercadería ni hacer ventas, o a muchas personas que tienen sus comercios en Gamarra, o a muchas personas que hacen diferentes tipos de actividades económicas. Cuando vamos a comprar la papa a 6 soles, a 7 soles, ¿nos afecta o no nos afecta? Nos afecta. Pero todavía podemos comprar. Pero espérense que no pueda llegar al mercado, aunque tengamos plata y no haya producto. Las cosas se pueden poner peor. ¿Pasará lo que Dios nos ha dicho en la alabanza en esta noche? Que si no somos sensibles, no quiero seguir más siendo insensible. A mí me habló fuerte eso esta noche. Si ha habido cierta insensibilidad como iglesia, pues pongámonos a la brecha. Amén. Dios nunca nos habla. O sea, yo amo a Dios, ¿saben, hermanos, por qué? Porque cuando Dios viene a mi encuentro y me jala las orejas, no es para destruirme, es para edificarme, para levantarme, para animarme, para ponerme a la brecha, para ponerme en el orden del Señor. Y eso debe ser la actitud siempre que cuando recibimos, por eso es exhortación de parte del Señor. ¿Recuerdan lo que estudiábamos el domingo? El apóstol le decía, no reprendas, o sea, esa reprensión que es no golpees nomás, sino exhorta. Y la exhortación tiene que ver, alienta, anima, levanta. Vamos a ponernos a orar, vamos a ponernos a clamar como iglesia, vamos a ponernos a pedir al Señor. Dios va a hacer que las cosas operen para bien. Igual, a Jeremías lo conoció desde el vientre de su madre. Y ahí estamos viendo que entonces todos los aspectos de nuestra vida, están bajo el control soberano de Dios. Todos los aspectos de nuestra vida. Todos. Me acuerdo cuando Berenice dio por segunda vez, creo, el examen de admisión y otra vuelta lo anularon. Ella estaba bastante contenta porque sentía que había dado un buen examen. Pero ¿de qué habría servido si no se anulaba esa prueba?
Otra vuelta, otros se habrían sacado 1800, 1880, y aún cuando pudiera haber llegado a un buen puntaje, no habría alcanzado, porque ya los que compraban la pruebita tenían el ingreso seguro. O sea, parece a veces que en ese momento nos da, ¡ay! Pero luego entendemos por qué pasan esas cosas, ¿no? Muchos dicen, ¡ah! Mira, yo he conversado con personas que me dicen, yo cuando he dado mi examen, hasta la segunda vez llegué hasta 1500, igual no pude ingresar porque si ingresaba con 1700, pruebas vendidas, vendidazas. Gente que de verdad tenía capacidad y que ahora se ha entrado con lo justo, 1350, 1370, se ha entrado con lo que verdaderamente da la capacidad de alguien que va por una prueba de admisión. ¿Quién ha estado moviendo la mano ahí? El soberano. Dios. Dios. Él es el soberano. Todas las cosas cooperan a bien para los que aman a Dios. Así que en medio de esa circunstancia, en todos los aspectos de nuestra vida, Dios está obrando. Todas nuestras acciones están bajo el cuidado y la providencia de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos. Hechos 17, 28. Dice así, en Él vivimos y en Él nos movemos. Jeremías decía, yo sé, Jeremías 10, 23. Por favor, Jordan, búscame Jeremías 10, 23 y léelo. Y los que no lo pueden ver también ahí al frente, pero quiero que Jordan lo lea. Ajá. El hombre no es dueño de su destino. Uno dice, no, yo soy el, ¿cómo decía ese poema del campeón? Que siempre le gustaba decirlo a este señor Mandela, que es un famoso líder africano, y él decía, yo soy el dueño de mi destino, yo soy el que tengo. Dios es el que tiene el control y Dios es el que mueve el corazón de los hombres por donde Él lo quiere llevar. Aún el corazón de los reyes dice que Dios es el que los encausa y los usa para lo que Él quiere usarlos. Dice, el éxito y el fracaso vienen de Dios. ¿Qué dice el Salmo 75, versos 6 y 7? ¿Alguien lo tiene? Léalo. Dice, no levantéis en alto vuestra frente, no habléis con orgullo insolente, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. De Él viene, solamente de Él. Tú cooperas, tú haces tu parte, tú te esfuerzas, tú luchas por algo, pero quien determina darte el éxito o el fracaso en una situación no eres tú con todo tu esfuerzo, sino es Dios. Coopera tu esfuerzo, trabaja, sí, pero como decíamos la semana pasada, principalmente la prioridad en la orquesta es la del director, que es Dios. Y tú eres uno de los que hace la comparsa para que toque la orquesta una sinfonía perfecta. Cuando esa voluntad tuya, guiada por el Espíritu de Dios, iluminado nuestro entendimiento por su palabra, se convergen la obediencia, tu sumisión, el seguir las reglas y la palabra del Señor, entonces se pueden ver con mucha facilidad que Dios ahí está obrando. Sin embargo, se pueden levantar obstáculos, como se levantó en la vida de quién se levantaron obstáculos injustamente. A ver, díganme, en la vida de David, por ejemplo. ¿David acaso había pedido él ser rey? ¿Acaso él había hecho algún esfuerzo para querer ser rey? Él no fue sacado de detrás de las majadas del redil, donde estaba pasteando sus ovejas feliz ahí en el monte. A él le gustaba tirar la ondita cuando venía algún lobito o algo, ¡pah!, con un sondazo, ¿no? Es medio revolucionario, parecía, ¿no? Ahora con ondas he visto ahí que han capturado ondas y un montón de cosas. Pero la onda es un instrumento muy poderoso. Se echó abajo un gigante de casi 2,5 metros, así que no menosprecien, casi 3 metros dicen algunos. No menosprecien una onda puede matar si la piedra cae en el lugar acertado.
Hay gente que ha estado con traumatismo, ahorita están en emergencia con traumatismo por los rocones, las piedrones que han corrido por ahí. No estaba viendo a un policía también que le había caído un rocón, casi tenía el ojo vaciado ya del golpe que había tenido. Era horrible, de verdad. Hay para ambos lados maltrato, golpe. Es terrible, hay para ambos lados. Pero nosotros tenemos que ver que a veces somos sacados de una situación donde nos podemos sentir seguros y cómodos para ser puestos a prueba y que nuestra fe sea puesta a prueba. David sintió celo por Dios cuando vio que ese filisteo incircunciso hablaba mal contra Dios. ¿Casualidad? Que su papá le dijo, llévale este quesito y estos pancitos a tus hermanos. Dios está obrando. Sus tejidos, ¿no? Se están obrando. Y ese chibolito dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a ofender a Dios? Sus hermanos le dicen, ya cállate, ya sabemos cómo eres, ya que tú eres jactancioso. Él estaba hablando con sinceridad de corazón. Él creía realmente que Dios era mucho más poderoso que cualquier gigante. Esa es la diferencia. No se trata de tamaño, no se trata de habilidad, no se trata de cualidad. Se trata de cómo es tu fe. Se trata de cómo has creído. Se trata de en quién has creído. Y al final de cuentas depositarte y confiar plenamente en Dios. Después de que tú hagas lo que te toca hacer. Así que todas esas cosas contribuyen, colaboran, amén. Recuerda, en nuestra vida el éxito y el fracaso vienen de Dios. En Lucas 1:52 dice, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado ¿a quiénes? A los humildes. Eso decía María, cuando siendo ella una mujer humilde, de verdad. Dios pudo haber elegido nacer de una de las familias más nobles de Israel, de una de las doncellas y princesas más prominentes del pueblo judío, pero eligió la tribu más humilde, la más sencilla, a la muchacha más sencilla, para levantarla y hacerla la madre humana de nuestro Señor Jesucristo, en donde sería engendrado. Y ella reconoce, miren, esto es importante, ¿se están dando cuenta? El reconocimiento de quién dirige, quién conduce, quién canaliza nuestra vida. Dice, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. ¿Quién es el que da los hijos? Dios. ¿Qué dice el Salmo 127:3? ¿Quién lo tiene? Léalo. $127:3, perdón. Amén. ¿Quién te ha dado esa herencia, ese precioso hijo que tienes en tus manos? Vienen de Dios. Amén. Vienen de Dios. Y ese reconocimiento debe estar siempre en nuestro corazón. Dios es el que da los hijos. Hay gente que se vive quejando, ay, que ya he ido acá, que he ido a tal lugar, que he hecho tal procedimiento, que estoy haciendo. Tranquilo. Si Dios quiere, aún como Sara puedes tener hijo cuando ya hayas perdido la costumbre de las mujeres. Y si Dios cierra la matriz, así vayas al más experto genético, a la más experta, qué sé yo, que tenga ginecóloga, ¿no? Que haya el mejor método. Si Dios cierra la matriz, no hay quien la abra. Y si Dios lo abre, no hay quien lo cierre. De Él vienen los hijos. Por eso es que los amamos tanto y los valoramos tanto. Son un regalo del Señor. Amén. Tus talentos, tus capacidades. Ay, hermanos, ¿por qué creen que Dios les pide cuenta de los talentos? Te di 5, a ver, que sean 10 ahora. No, Señor, tú me diste apenas un talento, así que lo enterré. Uy, hermano. Todos nuestros talentos y capacidades vienen del Señor. 1 Corintios 4:7. Así que y Dios no te ha dado talento y capacidades para que lo desperdicies, ¿ah?
No te ha dado talentos y capacidades para que los desperdicies, sino que te ha dado talentos y capacidades para que los uses. ¿Alguien lo encontró? Por favor, ya me ganó. Gracias, léelo, por favor. Sí. Amén. ¿Qué te distingue? O sea, lo que te distingue es ese don, ese talento que Dios te ha dado, ¿no es cierto? Si eres músico, si tienes el talento de la voz, si tienes el talento de danzar, de cocinar, si tienes una capacidad científica de crear cosas, eres un inventor, ¿qué te distingue? Ahora, una vez que sabes qué te distingue, que sabes cuál es la cualidad, el talento o el don que te ha dado Dios, tienes que reconocer que no es tuyo, sino que lo has recibido de parte de Dios. Hay muchos que creen que el don o el talento que tienen es algo que es de ellos. Cuidado, cuidado, hermanos. Cuidado, jovencito. Cuidado, jovencita. Por eso a mí me cae bien Jordan, porque desde chiquito él sabía que tenía el talento en la música. Desde chiquito. Ahora está grandazo ya. Pero nunca ha dejado de usar su talento para la gloria y la honra del Señor. Dios le dio ese don. Él no ha ido a academias para aprender a tocar la batería o unas cosas que toca ahí. Él lo ha aprendido de manera innata porque él ha sentido que eso lo distingue y siempre lo ha puesto a disposición del Señor. ¿Qué don, qué talento tienes tú, hermano? ¿Lo has puesto a disposición del Señor? De repente eres maestra. Ay, pero yo no quiero enseñar. Nos hacen falta maestros en la escuela bíblica, ¿verdad, hermana Sara? ¿Qué don tienes? ¿Qué talento tienes? El que fuera. Acá, si sabes tejer, acá nos faltan tapetes. Porque a veces decimos, ay no, yo no canto, yo no esto, yo no toco música, yo no sé predicar, yo no sé enseñar. Algo sabes hacer. Porque Dios dice que Él nos ha dado dones y talentos a todos. Y que nos va a pedir cuenta. Al que le dio 5 por 5. Al que le dio 2 por 2. Y al que le dio 1 por 1. Y nadie le puede decir, aquí lo enterré. Así es que todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido de Dios, pero lo hemos recibido para que sea usado para la gloria y la honra del Señor. Así que todos los aspectos de nuestra vida están canalizados por Dios. No ha sido para que se desperdicie, sino para que en su providencia Dios lo use. ¿Ustedes se gozan cuando hay instrumentos de alabanza en la iglesia o no? Estábamos sufriendo el domingo en la mañana, teníamos visita acá. Todos los padres vinieron con sus hijitos y acá estaban arando nomás ahí nuestra hermana Ruth con su buena voz y nuestra hermana Milagritos, pero les faltaban músicos, no tenían músicos, estaban sufriendo. Estaban diciendo, tan bonita alabanza que tenemos aquí, porque justo hoy día. Bueno, Dios sabe las cosas, Dios sabe las cosas, pero tenemos que usar nuestros talentos, nuestros dones. Si hace falta, hacen falta. Yo me recuerdo cuando volvimos con mi esposo acá a Pachacamac, la iglesia estaba bastante vacía, me acuerdo, pero una de las primeras cosas que le pedí, Señor, un ministerio de alabanza, un ministerio de adoración, por favor. Por eso lo veía a Jordan haciendo estas cositas, le decía, si te compro una batería, ¿toca? Sí, hermana, sí. Compramos la batería y ahí se metieron, y ahí comenzó uno y otro, ¿no? Rumi siempre ha tocado la guitarra. Así que damos gracias al Señor, pero falta tu talento, de repente no lo estás usando. Dios te está hablando en esta noche. Todos los aspectos de tu vida, todos los dones y talentos vienen de Dios. Tus hijos vienen de Dios, tus talentos, tus capacidades vienen de Dios. David es un ejemplo de ello. Salmo 118, Salmo 18, 34. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Él sabía que él no tiró esa piedra en sus propias fuerzas,
Miren, qué lindo, ¿no? Él adiestra mis manos. O sea, aun cuando él sabía que era un excelente militar, aun cuando él sabía que él iba a conquistar y a desalojar a los filisteos para establecer el reino de Israel, que aún no había sido totalmente consolidado, él decía, Él es el que adiestra mis manos para la batalla. Él está adiestrando tus manos para las cosas que tienes que hacer, para tus dones, para tus talentos, para tus habilidades. Él es el que adiestra. Qué lindo, hermano. David es alguien que tenía tan claro que su vida, sus tiempos, todo provenían de Dios. Y eso nos falta muchas veces a muchos de nosotros, y yo la primera me incluyo, gloria al Señor. Dice, Dios influye en las decisiones de los gobernantes, pero Él mira sus corazones. Ahí en Proverbios 21:1, y esto nos habla, hermanos, para, como decía el pastor, ¿no?, que oremos mucho por la señora Dina Baluarte, que es nuestra presidenta ahora. Dice, como canales de aguas, ¿saben lo que son los canales de aguas, no? Son los que conducen, esos son los canales. Es el corazón del rey en las manos del Señor. Él lo dirige donde le place. Entonces pidámosle a Dios, hermanos, que Él sea canalizando, que Él sea dirigiendo también el corazón de nuestra presidenta actual. Recuerden, cuando Él iba a sacar su pueblo de Israel, de Egipto, su pueblo de Israel lo iba a sacar de Egipto, Dios fue el que endureció el corazón de Faraón. Aunque la Escritura dice que también el Faraón endureció su corazón. O sea, ahí vemos esto que yo llamo bisagra, que está nuestra voluntad y nuestra responsabilidad, pero también está, ¿qué cosa? La soberanía de Dios, la providencia de Dios, que en medio de esa situación Él se está moviendo, Él está obrando, Él está haciendo las cosas como Él las quiere hacer. Amén. Dice que Él mira el corazón de todos. Dios sabe hacia dónde los dirige, hacia dónde los conduce. En la Biblia el corazón es donde residen nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Este es un pasaje muy significativo, Filipenses 2:13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Ahora entienden por qué tenemos que orar, hermanos, por qué tenemos que humillarnos, por qué tenemos que venir cada día en oración y decirles, hágase tu voluntad, Señor, en mi vida, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra, hágase tu voluntad en mí, obra en mí. A mí, en estos últimos tiempos me ha hablado mucho esa canción. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. ¿Cuántos pueden cantar eso con convicción? Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda entender, está sobrando. Hermanos, necesitamos entender, nuestro Dios es un Dios vivo. Tiene el control del universo soberano, del mundo natural, ya lo vimos, del mundo físico, con las estaciones, los tiempos, ya lo hemos estudiado, hemos visto que en la naturaleza Él obra con los ciclos de vida que da cada cosa, pero obra en nuestras vidas, tiene el control, Él produce el querer como el hacer. Hermanos, yo estoy llorando ahora, le digo, Señor, produce en mí, por favor, tener dominio propio en esta Navidad, porque son tantas cosas ricas que uno quiere comer y estoy con un sobrepeso horroroso. Ustedes saben, yo soy operada de estómago, pero yo puedo ver en mí que eso tiene que ser Dios obrando, pero yo orando. ¿Cómo vamos a ser personas más espirituales si no venimos humillados delante de la presencia del Señor? Si no reconocemos que Él produce en nosotros el querer y el hacer. Él es el que produce el querer y el hacer. Por eso Jesús dijo, cuando ores, oraréis así: Padre que estás en el cielo, tú eres santo. Y cada día, Señor, obra en nosotros las cosas que cada día necesitamos. Entonces tenemos que entender esta verdad, hermanos, que Él es el que produce
Él es el que quiere, Él es el que obra en nosotros. Así que oremos al Señor, hermanos, para que Él cada día más nos fortalezca en esto. Nuestras palabras, nuestros pasos, nuestros movimientos, nuestros corazones, nuestras capacidades vienen del Señor, amén, vienen de Él. Así es que debemos guardar cualquier malentendido que nos haga pensar que nosotros, ¿verdad?, podemos direccionarnos y que la providencia de Dios puede estar para un lado y nosotros para el otro. No, la providencia de Dios es la causa primaria. Cuando hemos dicho la causa primaria de todas las cosas que Él hace, también en el universo, también Él es la causa primaria en nuestra vida. Y nosotros somos los actores. Miren, no entendí bien este argumento que usa el pastor, pero yo pensaba en esto, ¿no? Cuando un actor, allá en el campamento, les daban una tarea a los chicos de que hicieran una escena donde representaran, qué sé yo, alguna tarea o talento que les daban, creo yo, y entonces salían ahí el Gerson y el hijo de Marcos, ¿cómo se llama? Bruno, y esos son actorazos, pues no, en un ratito armaban su argumento, ellos creaban los personajes y ponían todo, pero los que estaban ahí decían, tienen que participar todos, decían, sí, y a cada uno le daban una tareita para que se integren y participen. Ellos ideaban todo, ya tenían cada parte que cada participante iba a hacer y los participantes solo tenían que ejecutarlo. Así es Dios, Él es el causante primario, principal, Él es. Un actor solamente lo hace como una escena, pero Dios lo hace en nuestra vida. Él es Dios, nosotros no tenemos la capacidad de Dios, pero Él hace que las circunstancias cooperen, se crucen, se relacionen, ¿no? Y tengan al final lo que Él quiere. Dice, ¿cómo puedo escribir un libreto así, Dios? Es que Él es Dios. Yo cuando me casé con mi esposa, ¿no? Dije, ¿cómo fue que me terminé casando contigo? Dios. Sabía que iba a ser pastor, yo no. Porque yo cuando lo miraba, cuando me casé con el pastor, era rojo, pues, ¿no? Entonces decía, ¿cómo terminé contigo? Ahora, ¿cómo me reconcilio con Dios? ¿Ah? Sí, pues, era de la izquierda. Entonces, mírenlo ahora. Es un siervo de Dios, en su gracia y en su misericordia tuve que arrepentirme, llorar, pedirle perdón a Dios y todo lo demás. Dios obró en mi vida, obró en la vida de Él, pero es la gracia y la misericordia del Señor. Amén. El Señor tiene la causa primaria, Él es el que hace los libretos y nosotros nos movemos, pero eso no impide nuestra responsabilidad y el significado que nosotros le damos. Miren, y quiero terminar con esto porque creo que va a ayudar bastante eso. La vida de José. Cuando sus hermanos, él era jovencito y comienza a tener los sueños, los hermanos le tenían bastante antipatía, ¿no es cierto? No lo podían ver. Gratuitamente les daba cólera. Yo pienso que tal vez no tan gratuitamente, ¿no? Porque se dice que su papá le hizo una capa de colores, o sea que él era como un hijo favorito, algo así como Jordan, ¿no? No, mentira. Un hijo favorito. Entonces, esas acciones que sus diferentes hermanos hicieron con él, no lo destruyeron. En un primer momento, ¿cómo se sintió cuando él, semidesnudo, fue vendido por sus hermanos, fue llevado como esclavo? ¿Ustedes creen que en esas circunstancias José la veía bien? No. La historia se le complicaba. Y después de que se resigna a su vida de esclavitud y ya le está yendo bien porque está sirviendo bien a sus amos, a sus patrones, la mujer quiere seducirlo. Y él diría, pero qué mal he hecho yo, si lo único que estoy haciendo es trabajar bien y ahora esta mujer quiere conmigo y yo no puedo porque mi amo me ha permitido que yo administre todo, pero su mujer no. Y él era un joven y debe ser una mujer seductora porque casi desnudo termina corriendo ya para no pecar con ella.
¿Y dónde termina? Preso. ¿Y en la cárcel qué diría él? Dios, ¿dónde estás? Yo quiero honrarte. Yo no he tocado a la mujer de mi amo por honrarte, por ser fiel a ti. Y mira lo que estoy pasando. Pero Dios estaba obrando. Lo estaba formando. Hay momentos en tu vida que tú te va a parecer que Dios no está ahí. Pero créeme, Dios está obrando. Dios está interviniendo. Si tú eres fiel con Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Vamos a orar. Padre, Señor nuestro, tu providencia divina, Señor, obra en todas las áreas de nuestra vida. Hay muchas cosas que nosotros podemos haber pensado o querido para nosotros y no han sido como hemos pensado ni como hemos querido. Muchas cosas, Señor, muchas cosas. Pero tú que eres bueno y maravilloso, siempre, siempre, siempre has hecho que cumplan tu propósito. Como David decía, Señor, todo lo hiciste para que termine conforme a tu propósito. Lo sacaste del anonimato, de detrás de la majada de las ovejas, para que sea un príncipe de tu pueblo. Y él mismo no se lo creía, Señor. Él danzaba y se gozaba y te alababa porque estaba maravillado, Señor. Como todas esas circunstancias obraron para bien. Como el haberse sometido a tu palabra y aún perseguido, aún haciéndonos vivir como loco, en condiciones deprimentes, bajo persecución, en tierra extraña. Él no podía decir, pero tú dijiste que ibas a ser rey. Nunca reclamó, sino esperó en ti y vio que cada cosa, cada área de su vida, Señor, obró para bien. Tu providencia estaba ahí. Tu buena mano que veía las cosas de antemano, las iba encauzando en el libreto divino que tú escribes. Padre, ayúdanos a entender que soberanamente tú estás escribiendo una historia, Señor, en nuestro país posiblemente diferente a la que hemos visto, pero que nosotros cumplamos con ser oradores, intercesores, vengamos a ti con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras habilidades que nos has dado para servirte, para glorificarte, para predicar tu palabra. Hoy es el mejor momento, el mejor tiempo, Señor, para traer una palabra de paz, una palabra de esperanza, que donde haya enemistad, donde haya odio, donde haya guerra, pongamos una palabra de paz, Señor. Úsanos para ti, que entendamos que tú estás en control, Señor, que tú estás en control, que al final todo será mejor de lo que nosotros hemos pensado. Gracias, Jesús. Tal vez algún hermano, alguna hermana está pasando una prueba, una necesidad. Fortalecen en esta hora, que hayas podido hablar a su corazón, que entiendan, Señor, que aunque no saben cómo, pero tú estás obrando, Señor. Tú estás haciendo que si te ama y guarda tus mandamientos, todo ayude y colabore para bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.